Muy, pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio. En esto que se tenía que decir, Y se dijo, resumen informativo de la tarde de hoy, día martes 3 de marzo, en todo el país. El mismo día, todavía no cambió el sistema horario ni de día. Así que estamos en vivo para toda la República Argentina. Primer y único informativo vía streaming de la ciudad de San Francisco. con la mejor información. Sí, 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 no sé si con la mejor, pero por lo menos tratando de llevar la verdad, la realidad, lo que sucede. Sin miedo. Se están cerrando todos sabés que hay problemas mediáticos. Vamos a hablar algún día de lo que está pasando en los medios en San Francisco. Es importante, a veces parece que la gente no le daría bola, Es una discusión medio chica que hay entre nosotros, por eso por ahí no lo pero tratamos, nada más que sí por eso. incide muchísimo después en la opinión pública o cuando mucho. Hay comentarios que dicen, ¿por qué no ponen esto? ¿Por qué no ponen esto? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué son oficialistas o por qué no son oficialistas? Y hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con los medios y que sí inciden en la sociedad, aunque pareciera que no, sí incide. Hay movimientos importantes desde los medios centenarios hasta radiales y un montón de otras cuestiones. Sí, sí, Sobre todo sí es en el cierto que streaming. económicamente es un momento muy complicado y difícil para la mayoría de los medios tradicionales. Sí. Eso es cierto. Y aparte, o sea, te tiro una puntita. Pocas veces a un dueño de un medio de San Francisco lo detienen. Ah, me dejaste ahí medio en Orsay. Me dejaste jugadísimo, me dejaste. Tiene problemas con la justicia. Pero no está detenido ahora. Estaba ratificando a ver si todavía está detenido o no. Ah, la mierda, che, se pone lindo esto, me gusta, me gusta. No sé si interesa tanto, pero a mí sí. Por lo menos a mí sí, uno que está en el mundo de los medios le interesa. Sí, sí, aparte un medio de Importante. los de los que se jactan número uno. Sí, también no quiero seguir con mucho detalle, no por esto, sino que también no quiero culpar a quien está del otro lado, pero es difícil hacer algo distinto a lo tradicional en una ciudad que normalmente ha premiado lo tradicional. Sí. Normalmente es una sociedad conservadora y que de hecho cualquier institución o medio de comunicación o lo que se haga tiene un perfil conservador y es difícil innovar en este sentido. ¿Cuántas veces nos han dicho amarillistas, sensacionalistas, entre otros? Sí, Pasquín, como mínimo. Pasquín. Vos- Uno nos dijo Pasquín inmundo. muy ¿Qué sé yo? eufemismo. Pero bueno, Un director importante nos dijo, no gasto 2 pesos, imagínate cuando salía 2 pesos, no gasto 2 pesos en esa porquería. Al sí, aire, en un medio de sí, comunicación. sí, también uno dijo que no sirvió ni para prender el fuego. Que no- Claro. Y para cómo, en cierto modo era un poco cierto, porque es medio raro lo que tenía. Pero Pero bueno, bueno, qué sé yo, no sé, viste, por eso, inclusive gente que no tenía precio y decía, no, sigan adelante, cuando los invitados decía, ahí lo que pasa es que quedo expuesto en su medio. También nos ha pasado muchas veces con gente que por lo menos la cara te pasaba la franela. También sabemos que nadie te dice en la cara, sí, siempre te dicen por atrás, sí. te va enterando, te va llegando, qué sé Pero yo. bueno, ¿Entendés? la Eh, cuestión es que sí hay movimiento importante en la Voz de San Justo, en el periódico, todos en el lados, sí. mismo Radio Canal. Radio Estación está normalmente quieto siempre. Después, bueno, los streaming y también en la radio con un Darío Pérez que se muda de radio y hay un montón de cuestiones Sí, que, tan que deportivo, pasan. Y que sí sirve para analizar de lo que realmente está pasando con los medios de comunicación en San Francisco. Sí, y que tienen mucho que ver lo que ha sucedido en redes sociales y que ha ido modificando y cambiando el panorama. También es cierto que el monopolio de la información se ha ido modificando, pero de cierto modo los medios con menor peso siguen siendo un jugador importante a la hora de determinar ciertas cuestiones en las sociedades todavía. Sí, aparte el perfil del consumidor de cada medio también determina muchísimo en dónde se mantiene ese medio, si sigue manteniéndose o la gente va variándose y se va moviendo para otro lado. Sí, aparte esto de Con las la redes. nueva generación, entonces. Las redes sociales han cambiado mucho también a través del tiempo y estos benditos algoritmos te van llevando para el lado que quieren ellos y también es muy difícil crear nuevas audiencias porque también las redes sociales hacen lo que les conviene a ellos. Y políticamente, siempre el medio de comunicación incide en la política y los políticos inciden en los medios de comunicación Sí, porque la sí. pauta oficial
nosotros podemos decir tranquilamente y abiertamente, incide muchísimo en la economía de los medios de comunicación porque es una... Cierran todos, si no hay Sí. publicidad oficial acá en San Francisco, cierran Sí. todos los medios. Eso es claro, concreto y no se puede soslayar. Cualquier medio que no reciba publicidad oficial de los Y por el 3, otro 4, lado, 5, 6 por el meses, otro lado, cuando dicen desde una posición de oposición, del otro lado dice, mira, y nunca se baja, siempre se le da la publicidad. El mismo Milei dijo en un momento que iba a bajar la publicidad oficial sí, y se que la no, pasó el sí, PF, sí, entre otros, sí, que siguen siendo y nunca estatales. baja, sí. Pero bueno, Todo verso. Esa es la pero realidad. por eso incide en la sociedad, porque después cuando pasa algo y dice, che, ¿por qué no sale en otro medio? ¿Por qué no sale bueno, una de las causas es que la economía de los medios de comunicación está en crisis y incide muchísimo la economía en Sí, un la medio de economía comunicación, real del como país una casa y como y la modificación que existe a la hora de el personal necesario para hacer funcionar un medio. Desde con inteligencia artificial, redactores, edición, se va bajando enormemente la cantidad de gente que necesitaba un medio para funcionar. En la actualidad, los medios más viejos y que tienen más personal se les complica mucho más porque vienen con una estructura muy grande. Hay un montón de cuestiones e inclusive competir con la publicidad que venden las mismas redes sociales, Instagram, Facebook, cualquiera de ellas, que terminan siendo una competencia de los mismos medios y que los medios necesitan de las redes sociales. Entonces, las mismas redes sociales utilizan tu contenido para vender su publicidad. Es complicado el Sí. tema. Entonces, hay una encerrona en muchos lados, hay un descreimiento de gran parte de la sociedad de los medios también, que antes lo que decía un medio parecía palabra santa, hoy ya no lo es tanto. Juegan todos estos personas que están en las redes sociales unipersonales, no hablo del medio, sino unipersonales, que tienen muchísimos seguidores y que siempre critican cómo trabajan los medios tradicionales, pero ni bien pueden, se acomodan y se ubican en un medio o se ubican muy cerca de la política también. Se dividen Sí. de un lado Kirchnerista, del otro lado de los de Milei. En la provincia de Córdoba, el gobierno de Zarzuela también tiene una gran cantidad de streaming que defienden la postura del gobierno de Córdoba, que antes no existía. Entonces termina todo lo mismo, tradicional, digital, papel, termina toda la misma historia, salvo algunas honrosas excepciones. Sí, y volvemos a repetir, incide, aunque usted, señora del almacén, diga qué cosa, y según en la radio la música que pone o las cosas que dice uno, tiene que ver muchísimo con la parte monetaria y cómo se maneja un medio de comunicación. En el fondo, termina siendo eso. Sí, Por eso lo ejemplo, importante de decir las cosas y no estar atado a una pauta oficial. nosotros tenemos una repetidora de Cadena 3, lo que es Radio Popular, ¿cierto? El otro día escuchaba, tienen más de 600 repetidoras en todo el país, 600. Y el mensaje, la línea editorial que se baja es una sola. A eso sumarle páginas web, redes sociales, Sí. todo lo que viene por atrás. Con lo cual es una voz a nivel país que juega muy importante y hay una bajada de línea tras de eso. Y va directo hacia un target que necesita llegada. Los 10 radios que tiene, no tiene 10 radios, tiene 4 o 5, más toda la línea política va para un solo camino. Y nadie sale ahí, esto seguramente la gente lo sabe, pero no es que el periodista libremente se le va a dar de opinar en un medio tan grande como quiere, lo que piensa en ese momento, sino que hay distintos filtros y que la bajada es buena, salvo algún editorialista de muy alto perfil y nivel que esté casi por sobre el medio y que lo contrate el medio y tiene un poco más de libertad. El resto se ata a una línea editorial, esto sucede en todos los grandes medios del país. Sí. Con lo cual, el mensaje al final que te llega, sí o sí de alguna forma está condicionado. Y en el fondo también puede estar condicionado por pensamientos propios y Subjetivo, ideológicos. sí. Que eso es lo más lógico y lo más común que sucede. Sí, por eso cuando dicen esto es objetivo, no creas, porque no es Y objetivo. todos porque- tenemos algún pensamiento que nos lleva hacia un lado. Eso es la realidad. Pero bueno, empezamos con todo el resumen informativo de la tarde. Dice Julián Medina que puede haber o hay un dueño de medio de San Francisco que tendría el traje a rayas. Veremos qué pasa en los próximos minutos. A ver si antes que terminemos este programa tenemos confirmación oficial. Volvemos, seguimos con todo. No, Se movió, está el micrófono al aire, se me está el movió, micrófono al aire. hasta el micrófono. Está el micrófono Si al querés, se va solo el micrófono. Bueno, hablando de medios, quiero mandarle un gran saludo a la familia y a los amigos de Diego Gili,
histórico relator de básquet de la ciudad de San Francisco. Hoy se confirmó el fallecimiento. Diego había sufrido hace un tiempo atrás un infarto o algo relacionado con un problema cardíaco. Estuvo esperando mucho tiempo una intervención quirúrgica. En los últimos días se realizó esta intervención en Córdoba. Esto lo cuenta él en sus redes sociales. Aparentemente había salido todo bien, pero la situación se complicó y terminó falleciendo en la jornada de hoy. 50 años para Diego Gili, relator histórico de básquet en la ciudad de San Francisco, un apasionado del básquet que también supo compartir estos micrófonos aquí en Diario El Tiempo, cuando en aquel momento fuimos los primeros que hacíamos transmisiones, cuando no existía el streaming, transmitíamos Sportivo Belgrano y San Isidro a través de lo que eran plataformas digitales. En aquel momento en un canal que creo que no existe más, que no me acuerdo cómo se llama. Justin TV. Justin TV. Desde allí transmitíamos Sportivo Belgrano y seguíamos la campaña de San Isidro. La campaña de San Isidro era relatada por Diego Gili, que lo seguía casi por todo el país, y también hacíamos lo mismo con Sportivo Belgrano en tiempos donde el streaming no existía y la calidad, por supuesto. Ahora Justin, no sé si vos sabés, pero Justin TV es Twitch ahora. Twitch. Bueno, a través de esa plataforma, Diego Gili pudo llevar su relato en aquellos tiempos, así que un saludo muy, pero muy grande a toda la familia de Diego, que era un apasionado, y cuando te ponías a hablar con él, prácticamente no había otro tema que el básquet. Una de las personas, creo, que más quería el básquet, y creo que quedan algunos. Yo se me viene en la cabeza Alejandro Espala, que sigue el básquet, Walter Alacino, pero Sí, periodismo deportivo de básquet. hay poco. Hace un par de años nos dejó también Pancho Vega, que era un histórico del básquet de San Francisco, muchísimos años en el periodismo. Ahora Diego Gili, y va quedando cada vez menos gente relacionada a lo que es este deporte, que en San Francisco funciona muy bien y que tiene equipos importantes. Un saludo para toda la familia de Diego, colega y amigo de la casa. 30 y pico de milímetros, así se dice. Llovieron en la ciudad de San Francisco, viento a la madrugada, viento fuerte, se levantó. Sí, en un poco momento de golpe decían que era a las 12, después digo, bueno, no pasa nada. Como siempre, ¿viste? Parece que no pasa nada en San Francisco, y de golpe al tipo 1:30 o 2 se empezó a escuchar la puerta que tan un poco cagazo, el viento fue un poco cagazo. ¿Qué querés que te diga? Sí, más si viví en una casa. Y yo tengo el techo chato en la parte. Se escucha muy fuerte, ¿viste? Decía, ¿qué está pasando? ¿Vos te acordás cuando vino ese cola de tornado, no sé cómo Sí. era, que hizo un desastre en San Francisco, una Sí, franja? realmente un desastre. Un desastre. Una parte de eso pasó cerca. Primero la camioneta mía estaba afuera, me lo llevó una cuadra. El viento la echó. Decía que el otro auto, que chocó el otro auto, que no venía en velocidad por el viento. Y después, la parte que tenía chapa, me asomaba por una ventana, y era impresionante ver cómo hacían las hojitas de la chapa, y Sí, dije, pareciera que era lo poco. lleva. Por suerte no sucedió, pero al frente voló un tanque de agua, había hecho un desastre, y viste, te va quedando eso en la cabeza, y cuando viene viento empezás a mirar a ver si qué onda, no se vuelve nada. Te agarra el miedo nuevo. Aparte, mira, en esa cola de tornado trajo aparejado meses después o días después la unión entre Aresca y Bernarte. Sí, recuerdo que también salió el otro día a recoger basura. La verdad que se juntaron, y ahí después ya no fue más oposición, sino que después fue el candidato. Todos decían que era candidato, nosotros lo habíamos anticipado, que había una reunión y que podía pasar eso, y fue a través de, o por consecuencia de este cola de tornado, o sea que hizo un desastre importante. O sea, por eso yo me acuerdo. También recuerdo que jugaron en un momento Catamarca, Sportivo Belgrano y River Plate, partido histórico, donde Zarzola gobernaba San Francisco y el concejal opositor era Bernardi, y en un acto institucional lo invitó Zarzola a Bernardi y compartieron acto en Catamarca en aquel partido. Creo que era vicegobernador. ¿Era vicegobernador? Claro, Ya no me acuerdo. También recuerdo, entre otras cosas, que se fueron dando en este camino que llegó a la Unión, que Bernarte, o el partido de Bernarte, mejor San Francisco, era quien publicaba lo que cobraban los medios, volviendo al tema anterior, lo que cobraban de publicidad oficial los medios de San Francisco, que había desatado cierto enojo en algunos sectores. Sí, fue problemático, y después, bueno, y eso sumarle que uno lo ha visto, y también lo ha dicho por la radio. Tu amigo Darío Pérez ha dicho que se habían juntado en la Plaza General Paz cuando estaban todos los troncos caídos todavía, porque estuvieron meses caídos ahí, Sí. y ahí fue el que
la frase que debemos estar juntos, ¿para qué vamos a discutir en una situación como esta? Todos juntos para poder recuperar el San Francisco que había quedado deshecho. Sí, después, no sé qué pasó, porque cuando se tenía que dar esa transición, esto es lo que uno se fue enterando, ¿no es cierto? No había tan buen diálogo. No. Estaban esperando un llamado y dicen, no, solamente mensaje de WhatsApp, de Telegram, Sí. claro, no había ni, viste que los políticos usan Telegram, pero no había ni un intercambio ni un llamado telefónico y en un momento se preguntaban, che, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? Porque no había un diálogo entre quienes tenían que hacer la Aparte transición. recuerdo que puse quería poner y vos me decías, no está confirmado porque no lo confirma, y yo te busqué la foto con los dos en ese momento, Aresca y Bernarte, y pusimos la foto de tapa diciendo que estaba cerrado el trato como para que Bernarte sea el próximo candidato, y estuvimos 4 o 5 meses con el cerrado hasta que lo hicieron público. Sí, sí, y además en aquel momento consultamos a las partes, por supuesto, y ambos dijeron lo mismo. Nosotros vamos a estar donde el proyecto nos ubique. Pero te lo dicen todos hasta el dedo, pasaron un año, ¿no? Nosotros vamos a estar ese bendito proyecto. O sea, yo le pregunté cuál es el proyecto. Exactamente. Martín Zarzuela gobernador. Bueno, ahora Martín Zarzuela es gobernador. ¿Cuál será el próximo Ahora, proyecto? ¿cómo se retroalimenta eso? Claro, ese es el Porque proyecto. decía, ahora, ¿qué objetivo tenemos? Y algunos dicen, Martín Yarzola, presidente. Y ahí ya te querés. Falta. Bueno, pues lo dicen. ¿Lo dicen? Sí. A mí todavía no, pero bueno. Sí, lo dicen. Bueno, veremos cómo Los sigue. allegados Falta un y montón. los artífices y los que apoyaron. Yo creo que va por la reelección primero. Yo debería que sí. Y me parece Pero por la que reelección. está dudoso, está dudosa la reelección, imagínate para ser presidente. Pero bueno. Sí, pero bueno, mira, acá no voy a tirar ningún separador, vamos a seguir hablando porque una cosa tiene que ver con otra. Lo tengo a Luis Juez, que intenta ser candidato nuevamente, está en la pelea de Loredo, nadie sabe qué va a pasar, hay una disputa interna entre ellos enorme, y también está la Libertad Avanza, que puede ir con un candidato propio, porque está claro que Milei ha logrado que vaya un tipo que no lo conocía nadie y gane tranquilamente la elección, así que las puertas están abiertas Y para todos. contra Schiaretti. Exactamente, y Sí. como puede decirle tranquilamente a Javier Milei, mira, no te necesito antes, no te necesito ahora, así que no sabemos qué va a ocurrir. Pero bueno, todos tienen ambiciones, y sin embargo a mí me sorprende lo que hace y dice Luis Juez, porque en un momento me parecía un buen candidato, me parecía que era un tipo que tenía ciertas convicciones. Sin embargo, cuando lo ves en el tiempo, trazás una línea histórica, ves que es alguien que pasó absolutamente por todos los partidos. Empezó con el peronismo cordobés, Sí. estuvo con el radicalismo, estuvo con el kirchnerismo, estuvo con el macrismo y ahora está con la Libertad Avanza. O sea, es lo más parecido a un paracaidista que lo único que quiere o le interesa es mantener esa cuota de poder político que le va dando la historia sin importarle ni la ideología, ni lo que piensa, ni nada. El tema es un poquito viejo. Es la ley de glaciares que se votó la semana pasada, que en realidad tampoco me interesa lo que es la ley de glaciares, ni quiero ahondar en el tema, pero sí quiero decir cómo alguien cambia en un par de años tan rápido lo que pensaba, de acuerdo a dónde esté ubicado. En aquel momento, en la primera ley, donde se aprobó la ley de glaciares, fue el autor de esa ley con Pino Solana. ¿Escuchaste bien? Pino Solana. Un buen tipo, Director pero de izquierda. Pero un tipo de izquierda. Nunca lo negó, socialista. En las antípodas de lo que es Javier Milei hoy y donde milita y participa ya abiertamente el Juez. Mirá lo que decía en una oportunidad y lo que decía en la otra para demostrarte que es lo más parecido a un paracaidista. No soy de una provincia cordillerana, pareciera que para hablar de minería hay que ser de provincia cordillerana, para hablar de tabaco hay que vivir en Jujuy, para hablar de petróleo hay que vivir en Neuquén. Entonces yo puedo hablar de soja nada más porque vengo de una provincia sojera. Digo, sí, tengo legitimación activa. Yo vengo a defender agua porque estamos discutiendo de agua, no estamos discutiendo de minería. Podemos discutir si queremos qué tipo de minería no queremos, y esta casualmente no la queremos. No la queremos por contaminante, no la queremos porque no la quiere nadie. Solamente nosotros, los países periféricos, estos laboratorios de Dexter, donde vienen a probar las grandes empresas mineras, vienen a probar este tipo de exploración. Estamos discutiendo cuestiones esenciales que son de todos. Y hay intereses en juego, entonces no nadie se sonroje ni se ponga colorado, porque hay poderosísimos intereses en juego. Para que salgamos de este terrorismo ecológico que se ha pretendido instalar a partir de esta discusión. Lo que está bien, y lo que está mal, es la historia de mi vida. Yo puedo reconocer que reglamentariamente este tema hay que prolijarlo. Esta ley lo único que permite, de alguna manera u otra, es devolverle a la provincia la autonomía que les corresponde para sus recursos naturales y hacerlo con arreglo a esa ley que sancionamos aquella noche de septiembre del 2010. Así que con esta
consideraciones quiero adelantarle mi voto afirmativo a la ley. Tremendo. Bueno, sí, yo tenía un amigo que dice, si bueno, no cambiás en 15 años el pensamiento, sos un pelotudo. Bueno, tal vez tenga razón juez, que No, pero eso hay que aclararlo. En este caso es cero coherencia, porque la palabra es coherencia. Vos podés cambiar de pensamiento, pero no el interior tuyo, ¿me entendés? Ahí está hablando de una situación donde, ponele, vos sos ecológico o vas por ese camino. Después no podés cambiar a ser que no te importe eso, ¿me entendés? O sea, pero antes estuvo con Pino Solana, o hizo una ley con Pino Solana, alguien representante le quiere, ahora defendió algo planteado por la derecha, que no entro en el fondo en la cuestión de la ley. No quiero discutir eso, discuto cómo un tipo cambia de acuerdo al interés político que tenga en su momento. Eso nada más, si bien después en distintos medios salió a decir que él no, que en realidad no se cambia el fondo de la ley, que se sigue protegiendo el agua, que le devuelve soberanía a las provincias, que eso, todo verso político donde estos tipos se creen que todos los que estamos del otro lado somos pelotudos y que solamente ellos saben cómo chamuzar a la gente. ¿Qué pasa por ahí el tema? Y quede puesto el Luis Juez lo que hacen la mayoría de senadores y diputados en la República Argentina, ¿me entendés? Porque un día te dicen eso, un día te dicen no, la otra cosa, se hacen las leyes y de ahí, señores, salen las leyes que después la gente común se queja en tribunales o se queja en distintos ámbitos donde ahí se crean las leyes. Por eso es el poder legislativo, es como para que lo entiendan todo y sobre todo los más jóvenes. Porque después dicen, no, esto pero está fuera de la ley. No, la ley no se creó, no la crea el juez. El juez la pone en marcha. Se crea en el poder legislativo con estas cuestiones. Y después, estos tipos se la pasan por cualquier lado porque con dos monedas, o que ha pasado históricamente, desde la Banelco hasta Cuader y un montón de otras cuestiones donde cambian de pensamiento solamente porque le conviene y para seguir estando en el poder y seguir cobrando el dinero porque están todos locos por la plata, ¿me entiendes? Sí, aparte recordemos la historia, más atrás, todos dicen que Luis Juez empezó siendo radical, después se hizo peronista, fue la que denunció a Olga Ruitor que traía los bonos... Los SECOR. SECOR, ya no me acuerdo cómo se llamaba. SECOR era de Córdoba y SECOM de la municipalidad. Exactamente, que lo traían de afuera del país en un avión, que lo entraron mucho, que se choreaban la guita, eso había denunciado. Después armó su propio partido, dijo que Schiaretti lo robó, que es probable que haya pasado el robo, se cortó la nube en aquel momento. Cuando quedó solo se unió al kirchnerismo en algún momento porque necesitaba alguien que le mande guita cuando era intendente de Córdoba. Luego pasó al PRO, se unió con el PRO y ahora terminó en la Libertad Avanza. Así que no le queda pasar con el PRO, fue embajador. Embajador en Ecuador, donde terminó en un escándalo, que había hecho una boludez. Así que toda su historia se basó en donde pudo quedar bien parado y pudo sacar un rédito personal, me parece, más allá de y en este mismo partido fueron los militantes libertarios que lo reventaron con respecto a lo que hacía con sus parientes y su hija y salió a llorar por todos los medios. Sí, no, de la hija, lo que hicieron con su hija, ahí lo van a morir porque no le pueden hacer eso, pero igualmente si alguien te trata de esa manera, bueno, está ahí, no te quedas ahí. Mínimo no te quedas ahí. Si te quedas es porque te conviene y tenés un interés que va más allá del bienestar del país. Claro, y menos votar en este sentido a favor de ellos. Sí, adelantando todo y creciendo. Sí. Nada más, ¿no? Bueno, también lo dijimos, ojo, porque algunos que están mirando ahora van a decir, che, y ustedes. No, lo dijimos cuando Areca y Schiaretti no fueron, hicieron los boludos y no fueron la sesión, la semana pasada también. Lo dijimos acá. ¿Dónde está Areca? Nunca se supo dónde estuvo Areca, que no fue la sesión. Areca y Schiaretti que en su última campaña hace meses atrás hablaban de sensatez. Exacto. O sea, este hombre no tiene coherencia y Schiaretti y cosas no tienen sentido. O sea, hablaba y muchas veces se habla de que uno dice las cosas de las que le faltan, ¿me entendés? Entonces decían que el gobierno no tenía sensatez en el gobierno de Milei y que ellos iban a poner la cuota de sensatez. Fueron a la Cámara de Senadores y Diputados y cero sensatez y menos coherencia ni... Aparte, Julián, seguramente ellos son más estudiosos de la política que nosotros, tienen 70.000 asesores, pero no se dan cuenta de algo que es esencial. Después del propio Milei usa eso en contra de ellos. ¿Sí? Porque dice, ¿por qué no viniste? Son cagón. Los torea así y los desgasta así absolutamente a todos. Sí, porque terminaste haciendo un favor. En realidad lo que hicieron es hacerle un favor a Javier Milei. Vuelvo a repetir. No discuto el fondo de la ley, discuto las actitudes de las personas.
porque a juez podría haber votado de vuelta a favor de la ley de la serie y yo podría decir, no, no coincido con el pensamiento del juez, me parece que tendrían que abrir más. Eso es discutible, es honorable, podemos pensar distintos, podemos ver las cosas de una forma distinta, puede ser más pro empresa, te puede gustar más, te puede gustar lo que quieras, pero no tener un poco de dignidad y cambiar el voto como se te canta de acuerdo en el sillón que estés sentado, me parece que eso sí no da. Imagínate el ansia de poder que tiene, y pasa con todos nuestros políticos, lamentablemente, y ese es el gran problema de la política argentina. El tipo que llega al poder no se quiere ir nunca, y no se va hacia el 2001, que estamos diciendo que se vayan y siguen estando los mismos políticos siempre y haciendo la misma cosa siempre, y la gente como que perdona. Hay algunas personas que son icónicas, ¿no? Patricia Bullrich, desde Montonera a la extrema derecha, Daniel Scioli, que pasó por todos los gobiernos, el caso del Luis Juez, y seguramente me olvido de muchos, pero algunos de ellos y que fue toda la historia, a mí toda el la que historia. más me sorprende, por lo menos tuvieron un poco de exposición, pero el que más me sorprende es el que fue vicepresidente, candidato a vicepresidente con Macri. Pichetto También hace, estuvo en todos los partidos y políticos. aparte hace de los 90, o sea, basta, o sea, ¿no te cansaste? El mismo Chiaretti, anda a tu casa, hermano. Pero bueno, lo de Chiaretti siempre estuvo dentro del peronismo cordobés, ¿me entendés? Eso, a ver, mantienen una coherencia dentro de una misma estructura, pero estos tipos, Pichetto, Scioli, Bullrich, Juez, han ido variando de la extrema izquierda a la extrema derecha, van y vienen de acuerdo. Si mañana aparece un partido de extrema izquierda a Bullrich y le queda bien estar ahí, cambia el pensamiento y se siente en el sillón con tal de seguir en el poder, ¿me entendés? Sí, y aparte con el discurso. Lo mismo. Scioli fue candidato kirchnerista, ¿alguien se acuerda de eso? Fue gobernador. Fue gobernador 2 periodos, fue candidato a presidente kirchnerista y ahora está al lado de Javier Milei. ¿Me entendés? No cierra por ningún lado, es increíble, el tipo no le importa nada, nada. Y a Milei tampoco. Porque ¿sabés No, cuándo? bueno, Eso sí, puede ser también. Milei, ¿sabés cuándo lo llamo? Ni hablar, pero viste cómo va cambiando, estar un día en un lado, otro día en el otro, según le convenga. A ver, si vos tenés una convicción o un principio, no hablemos de convicción, Sí. algún principio, decís, bueno, yo no puedo participar de esto. Vuelvo a discutir, no sé cuál es la idea correcta, no quiero entrar en eso. Yo no estoy de ese lado, no entro en ese juego. Me quedo acá, espero que toque el turno de nuestro partido, de nuestra forma de pensar. Lo dijo Alfonsín una vez, bueno, si la sociedad se derechiza, el radicalismo tendrá que acostumbrarse a perder elecciones. Bueno, prendieron poco los radicales también de Raúl Alfonsín, que es cierto, no tuvo un mejor gobierno, pero que le hicieron de todo. Porque tipo hoy cuando te hablan, no lo dejan gobernar, miren la historia de lo que hicieron a Alfonsín, y a él sí no lo dejaron gobernar, lo volvieron mal loco. Y seguramente que no te dejen gobernar y no puedo gobernar también es una falencia tuya, porque no puedes crear el poder necesario para gobernar. Pero sin duda estamos hablando de otra clase de política y que nadie siguió. De los radicales de ahora, ¿quién tiene ese principio? Estuvieron con Macri, con Milei, una parte estuvo con el kirchnerismo en algún momento. Según le convenía, Y está la frase, estos son mis principios. Si querés, tengo otra. También tengo un periodista que una vez me dijo que era jefe de redacción y le preguntaron, hoy tenés que hacer una editorial de Dios. Y le preguntó, ¿buena o mala? Así que bueno, así estamos también. A lo que voy, si vos sos periodista y creés que Dios es malo, escribés que Dios es malo. Si vos creés que es bueno, escribís que es bueno. Podemos discutir que no estamos de acuerdo en la idea, pero no que cambie la idea constantemente según te convenga. Y encima con ansia de convencer al otro. Exactamente. Pero bueno, así estamos. Pero más me sorprende que tipos como Bullrich, como Scioli, como Juez, siguen midiendo, ¿entendés? O como la misma Cristina, siguen rondando los 40, 45, 42, ¿entendés? Sí, o 30, lo que sea, ese uno. Un montón tienen, un montón. Para lo que hacen tienen un montón, tendrían que tener prácticamente cero. No sé cómo construyen eso, pero bueno, con la cara dura, se lo dijeron también, ustedes cara, se lo dijeron. Ellos dijeron no hay que tener cara, Pero, lo que tiene dura es la cara. nosotros cuando decimos, dijimos 2 o 3 cosas y lo mantuvimos y seguimos diciendo lo mismo, se cumplió lo que decíamos y sin embargo la gente sigue sin creer en a veces las cosas que se dicen. Imagínate esto, que van cambiando, y decir, no le importa ese. No, inclusive. Y la gente no sé cómo lo toma, ¿me entendés? Sería. Ya nos vamos porque lo estamos pasando, pero acá hubo un fiscal corrupto y que había 100.000 millones de pruebas. Se probó totalmente en el juicio que era corrupto, cómo choreaba, cómo hacía, las maniobras. Detrás de eso hubo una infinidad de casos más que no se llevaron a juicio porque
para hablar en criollo era un quilombo. Ya con las pruebas que había era suficiente. Pero por atrás, y cualquier persona en la ciudad que se interese un poquito por la misma sabe de infinidades de hechos de corrupción de este fiscal. Sin embargo, ni quien gobernaba San Francisco, ni quien gobernaba la provincia, ni quienes eran oposición, nadie, ningún partido político abrió la boca ni dijo sobre ese caso que era gravísimo para la sociedad sanfrancisqueña y de todo el departamento de San Justo porque tenía una amplia zona de cobertura este fiscal federal. Sin embargo, en algún momento la mayoría de ellos comieron, se acercaron, tuvieron vida institucional, compartieron cosas, pero nadie dijo nada sobre un tipo que vino a impartir justicia y se la terminó llevando a la guita utilizando a los delincuentes. Tanto de así que todavía hoy nos pidieron, no buscaron a uno para sustituirlo. Ningún político dijo, che, porque no quieren ni tocar ese tema. No, y sorprende porque a veces roban una moto y salen a decir que está bien, me jode que roben una moto. Hay que meterlo a todo, pero acá agarraron a alguien del poder central, alguien muy importante en una sociedad, sobre todo chica como San Francisco, y todos cerraron el orto. Absolutamente todos. Los que manejaban el gobierno, la oposición, que se podría haber hecho un picnic con esto, que se podría haber hecho un picnic político. Sin embargo, nadie dijo nada y cuando hablabas o querías saber la opinión, se guardaban el mazo, se hacían los pelotudos. Inclusive esta gente ocupó cargos, la familia de esta gente ocupó cargos en distintas dependencias públicas a nivel municipal, provincial y demás. Pero bueno, así estamos. Después le decís las cosas y no te creen, dicen, no, sos amarillista, estás defendiendo una postura, sos testaferro de Benzo. Bueno, así están las cosas. Por eso no se entiende. Nosotros nos vamos. Nos vamos. Vamos a ir a hablar con Don Benzo. No vamos a dar contra la pared, no. Y sí, así es. La situación de este país, lo político, simplemente para que quede claro que cuando... Sobre todo para los más jóvenes. Sí, como para que no se siguen en una situación que en el fondo es todo un discurso en realidad, porque nadie lleva adentro realmente desde hace mucho tiempo. Votá lo que más te parezca, lo mejor que te parezca a vos, eso está claro. Pero no te fanatices, porque en el fondo son todos iguales y parece que hubieran ido todos a la misma universidad porque utilizan exactamente los mismos métodos. Desde que yo tengo uso de razón, van perfeccionando métodos que son malos. Y sin embargo, todos los utilizan. Hasta los que te dicen que vienen a cambiar la realidad del país, utilizan la misma mierda que se utiliza desde que yo tengo uso de razón y que en tanto el libro de historia ya los hemos leído, sin embargo lo van perfeccionando un poquito, pero sigue siendo siempre la misma mierda. Bueno, nos vamos. Costumbres argentinas. Nos volvemos a encontrar el día de mañana porque ya estamos enojando al pedo. Si Dios quiere, mañana nos volvemos a encontrar 19 horas, resumen informativo de la tarde de esto que se llama Se tenía que decir y se dijo. Nos quedó afuera información, entra a nuestra web eltiempodiario.com.ar o a nuestras redes sociales que nos encontrás como Diario El Tiempo. Allí hay un montón de información más para compartir con ustedes. Será hasta la jornada de mañana. Un abrazo para todos.